Hola, bienvenidos a la clase de retroalimentación de química. Hoy vamos a hablar sobre las prácticas independientes de las clases 1, 2 y 3. Comenzamos con la clase número 1, donde tuvimos el objetivo de reconocer los cambios de la materia, cambios físicos y químicos, las reacciones químicas y los cambios de energía. En esta práctica independiente, en la actividad 1, debían leer los siguientes enunciados y seleccionar el tipo de cambio correspondiente para cada caso. ¿Okay? Recordando que un cambio físico es un cambio generalmente de estructura o forma, pero no genera nuevas sustancias, y un cambio químico sí genera nuevas sustancias. Entonces, mezclar azúcar y agua es un cambio físico o un cambio químico, pues se siguen manteniendo ambas sustancias, solo es una mezcla, no se genera una nueva, por tanto es un cambio físico. Ahora, la digestión de los alimentos es un cambio químico, ya que hay otras sustancias involucradas en el proceso de la digestión que degradan los alimentos y lo convierten en otras sustancias. Calentar agua y comienza a hervir, un cambio físico, porque solo cambia de estado líquido a estado gaseoso. Cuando se empaña un cristal, también viene siendo un cambio físico, porque hay un cambio de estado, en este caso del vapor de agua. La combustión de la madera, quemar una madera, es un cambio químico porque se generan otras sustancias. Sacar punta a un lápiz, cambio físico, ya que sigue siendo un lápiz, ¿ok? Secar la ropa, cambio físico, estamos cambiando el estado del agua, de estado líquido a estado gaseoso, o evaporación. Hornear galletas vienen siendo un cambio químico, ¿ok? Porque están generando otras sustancias nuevas. La evaporación del alcohol, un cambio físico, porque está pasando de estado líquido a estado gaseoso. Y la oxidación de un clavo a cambio químico, porque está generando nuevas sustancias. Ahora debían seleccionar las alternativas correctas para cada una de estas preguntas en la actividad 2. Entonces, en un cambio físico se altera la estructura interna de la materia. El proceso es irreversible, los átomos intercambian neutrones, cambia el estado o la forma en que se presentan las moléculas. Un ejemplo de cambio físico: cuando calentamos agua y esta agua hierve y se genera vapor, entonces, ¿se alterará la estructura interna de la materia? No. ¿El proceso es irreversible? No es irreversible. ¿Los átomos intercambian neutrones? No, entonces cambia el estado o la forma en que se presentan las moléculas. Ahora, ¿cuál de las siguientes situaciones representa un cambio físico? La quema de un papel, la mezcla de sal con agua, la oxidación de un clavo, la cocción de un huevo. Entonces, la mezcla de sal con agua en este caso representa un cambio físico, ya que nos genera otras sustancias diferentes de las iniciales. Ahora, ¿cuál es un cambio químico? El elemento 1 es martillado dentro de una lámina delgada. El elemento 2 se calienta y se convierte en líquido. El elemento 3 adquiere un color verdoso al contacto con el aire. El elemento 4 se muele hasta convertirlo en un polvillo. En este caso, el cambio químico viene dado por el elemento 3, que adquiere un color verdoso al contacto con el aire. Quiere decir que me está creando otra sustancia. Luego debían escribir 3 aprendizajes obtenidos de esta clase, que eso lo realizan ustedes de forma individual. Ahora, para la clase 2 debían clasificar las reacciones químicas desde lo cualitativo y lo cuantitativo. Recuerden que teníamos reacciones de combinación, un ejemplo como un matrimonio. 2 personas se unen para formar un compuesto. Descomposición, les ponía el ejemplo del divorcio. 2 personas se separan y forman 2 sustancias. 2 personas se separan y se quedan de forma individual en los productos, tal cual funciona con las moléculas. Teníamos desplazamiento simple y desplazamiento doble, ¿okay? En el desplazamiento simple, una molécula o un átomo iba a tomar el espacio de otra molécula, y en el doble iba a haber doble cambio. Entonces teníamos estas reacciones que se encuentran en este cuadro y debían clasificarlo. Fíjense que teníamos que ver cuáles eran los reactantes y qué teníamos en los productos. En este caso tenemos una sola molécula de reactante y en los productos tenemos 2, es decir que esta molécula se separó, por tanto es descomposición. En la siguiente tenemos 2 moléculas y al final tenemos una, es decir que se unen. Si se unen es síntesis o combinación. Luego acá, si vemos,
el Fe, que es el hierro, inicialmente está solito y luego al final aparece con el sulfato, que es el SO4. Quiere decir que él ocupó el espacio del cobre. ¿Ok? Hubo un desplazamiento simple. Ahora en la siguiente tenemos un doble intercambio. El Ag antes estaba con el NO3, ¿ok? O el nitrato, y ahora al final en los productos aparece con el cloro. Y a su vez el sodio aparece con el nitrato, es decir, hubo un desplazamiento doble. Siempre tenemos que ver qué es el movimiento que ocurre entre los reactantes y qué me generan los productos para poder identificar. En la última reacción teníamos un ácido y una base y se me generaba agua y sal. Cuando es un ácido y una base, siempre son reacciones ácido-base o de neutralización. Luego, en la actividad 2 debían representar con círculos y colores las siguientes ecuaciones químicas y clasificarlas según el tipo de reacción. Teníamos la reacción del azufre y el hierro, ¿ok? Y tiene los colores de cada uno de los átomos, entonces por tanto debían representar. Esta reacción es de tipo síntesis, la reacción B es de tipo desplazamiento simple, ¿ok? Ya que el cloro va a ocupar el espacio del bromo y el bromo al final lo vemos solito. Y el cloro lo vemos con el potasio, entonces hay un desplazamiento simple. En la C es una reacción de descomposición, ya que partimos de una molécula y en los productos luego tenemos dos moléculas. Y en la última tenemos combinación o síntesis porque hay dos moléculas que se unen para formarme un solo producto, entonces esto es lo que debían realizar. Luego debían clasificar las siguientes reacciones químicas de acuerdo a lo que habíamos visto. Entonces tenemos las reacciones de la actividad 1. La primera es una ácido-base porque se combina un ácido con una base que generalmente tiene grupo hidroxilo, grupo OH. La segunda es una síntesis porque tenemos dos sustancias y al final se convierte en una sola. En la tercera, en la letra C, tenemos desplazamiento simple, ya que el yodo al final se encuentra solo, es decir, fue desplazado por el flúor. La siguiente es una síntesis o combinación porque tenemos dos moléculas que se unen para formar una sola. La letra E igualmente una síntesis o combinación y la letra F una descomposición. Tenemos una sustancia que por efecto de calor se separa en dos. Luego, en la actividad 2 era unir con una línea o relacionar cada una de las reacciones químicas. La primera corresponde a una descomposición, ¿okay? Tenemos una molécula que se divide en dos, se separa. La segunda es un desplazamiento o sustitución, el Mg o magnesio va a desplazar al hidrógeno. Si lo vemos en los productos, luego el hidrógeno se encuentra solito. La tercera es una síntesis o combinación, tenemos dos sustancias que se unen para formar una. Luego tenemos esta reacción que bien puede ser una ácido-base, ¿ok? Porque aquí tenemos una base y un ácido, o un doble desplazamiento. La letra E es una reacción de desplazamiento o sustitución donde el cloro va a desplazar al bromo. La F es una síntesis o combinación, dos sustancias que se unen para formar una. Y la última es un desplazamiento doble, ¿ok? Hay un doble cambio allí. Luego debían seleccionar las alternativas correctas. Tenemos estas dos reacciones químicas. Si se fijan, tienen la misma estructura, dos moléculas que finalizan en una. Por tanto, es una reacción de síntesis o combinación. Luego tenemos esta siguiente ecuación donde tenemos una molécula AB más X. ¿Qué sucede? Que X se queda con el átomo B o la molécula B y A queda solito. Por tanto, es un desplazamiento o sustitución simple. Y la última tenemos una molécula que al finalizar se separa en dos. Por tanto, si es una separación, corresponde a una descomposición. Por último, tenemos la clase 3 donde habíamos visto la importancia del oxígeno en las reacciones químicas del entorno. Y teníamos estas preguntas: ¿por qué la fotosíntesis y la respiración celular son consideradas procesos vitales y complementarios? Recordar las sustancias involucradas en las reacciones y quiénes las aprovechan en cada proceso. Una respuesta ejemplar para esto es que cuando las plantas, que son organismos autótrofos, es decir, generan su propio alimento, estas plantas realizan la fotosíntesis. Entonces, ¿qué sucede? Toman el dióxido de carbono y liberan oxígeno como producto.
que luego ese oxígeno es utilizado por los demás seres vivos, que somos considerados heterótrofos, entramos nosotros allí, los utilizamos en la respiración celular, y en esa respiración nosotros volvemos a liberar el dióxido de carbono que utilizan las plantas y se vuelve un ciclo, ¿ok? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la combustión completa e incompleta? Les dejé como recordatorio que debieron recordar los productos que se generan en cada reacción. Entonces, en la combustión completa se produce dióxido de carbono y agua, libera mayor cantidad de calor y produce una llama azul y humo blanco sin residuos. En cambio, la incompleta produce más gases contaminantes, generalmente el humo es negro y genera un residuo especie hollín, que es oscuro. Por último, debían observar las estructuras tanto de la clorofila, que la tenemos acá del lado izquierdo, como de la hemoglobina, que la tenemos al lado derecho, e indicar cuáles son sus diferencias y similitudes con respecto a el color del pigmento, el átomo central que tienen cada una de las moléculas y los otros átomos que conforman las moléculas, cuáles son sus nombres. Entonces, respecto a esto tenemos el átomo central de la clorofila es el magnesio, si lo vemos aquí, Mg. El átomo de la hemoglobina es el hierro, ¿ok? El color de la clorofila es un pigmento verde, el de la hemoglobina es roja, ¿ok? La función de la clorofila es absorber los fotones de luz en el proceso de la fotosíntesis, mientras que la hemoglobina va a transportar el oxígeno en el proceso de la respiración. ¿Cuáles son sus semejanzas que tienen en común los átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno en su molécula? ¿Okay? Luego debían unir con una línea los conceptos correspondientes a cada uno de los tipos de reacciones. Tenemos el primero: dos o más sustancias simples se combinan para dar un producto más complejo. Entonces, dos o más sustancias simples que se unen viene siendo una reacción de combinación. Cuando reacciona un ácido con una base, ya lo habíamos visto, se trata de una reacción ácido-base o reacción de neutralización. Un compuesto se transforma por acción de calor o la electricidad en dos o más compuestos, es decir, que se divide, viene siendo una reacción de descomposición. Y la última ocurre cuando algunos átomos experimentan un aumento en su estado de oxidación, es decir, hay cambio de electrones, viene siendo la reacción de óxido-reducción. Entonces quedaría de esta forma. Y en la actividad 2 tenemos este enunciado: la combustión es una reacción de oxidación rápida en la que se desprende calor y frecuentemente luz. Combustible es la sustancia que se quema y comburente es la sustancia que mantiene la combustión. ¿Cuál es el comburente necesario para que ocurra la combustión? Y tenemos opciones: agua, oxígeno, glucosa y gasolina. En este caso, la alternativa correcta es el oxígeno, ya que es el comburente necesario para que ocurra la combustión. Si no hay oxígeno, lamentablemente la combustión no puede ocurrir, es indispensable para que ocurra. En este espacio quiero hacer un reconocimiento especial a los siguientes estudiantes de primero medio de los dos cursos A, B y C, porque han tenido un compromiso y dedicación con la asignatura, con la entrega de la asignatura de química. Tenemos a Maite Reyes de primero C, a Edgardo Jara de primero B, a Jason Vázquez de primero B, a Javier Durán de primero B y Vicente Rebolledo de primero A. Sé que algunos faltan por entregar algunas actividades, pero han comenzado a enviarme todo lo que han hecho en este tiempo y quiero felicitarlos. Les reconozco el trabajo, el compromiso, la responsabilidad y la dedicación, y los invito a que continúen en este proceso, y estoy aquí para apoyarles siempre. Un fuerte abrazo, deseo que estén muy bien.